Hoy quiero estar ministrando bajo el tema Su amor me rescata. Su amor me rescata. Esta historia bíblica, la cual quiero establecer, se encuentra en Lucas capítulo 10, desde el 25 en adelante. Los dejo como asignación para que usted pueda leer detenidamente lo que el Padre quiere establecer esta maravillosa noche, tarde o día, depende en la cual tú estés viendo este video, le va a ministrar de manera extraordinaria. Y me encanta ver a Jesús cómo su amor rescata al que realmente anda sin fe y sin esperanza. A Cristo le encanta rescatar a aquel que a lo mejor anda sin guía, sin rumbo y perdido. Su amor es tan y tan incondicional que no mide tus errores, sino que realmente se derrite por amarte, no importando las veces que ha caído. Ahora bien, su amor es incondicional y eso a mí no me da acceso, no me da la autoridad de yo abusar de su gracia. Porque aunque su amor es incondicional conmigo, yo tengo que entender de que su amor, nuestra ofrenda a Dios debe de ser el respeto ante su gracia. Y me encanta porque en esta historia en particular Jesús establece una parábola que le conocen como la del buen samaritano. Y es impresionante porque en una ocasión Jesús enseñaba a la multitud y dice que en eso vinieron de regreso los 70 discípulos que Jesús había enviado con autoridad, y ellos estaban contando las maravillas que hicieron en el nombre de Jesús. Ellos vinieron muy emocionados diciendo: Señor, me enviaste con autoridad, con una asignación, yo recibí esa asignación, fui en el poder de Dios a través del poder de Jesucristo, y dice que echaron fuera demonios, hicieron milagros de manera extraordinaria. Sin embargo, Cristo los confronta y los paraliza con una verdad y les dice esto: no se maravillen, oh gloria al Espíritu, no se maravillen de todo lo que hacen, sino que preocúpense más porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y de esto me quiero basar. Porque cuando su amor me rescata, no me rescata para yo ser conocido por la gente. Jesús me rescata con la única intención de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Hoy en día, todo lo pasajero nos está llamando tanto la atención que hemos perdido la necesidad de preguntarle a Dios si mi nombre realmente está escrito en el libro de la vida. A veces estoy tan atado a esta vida, tan atado a este mundo, que se me olvida que lo que importa es mi vida eterna, en donde yo voy a pasar mi eternidad. Si en los momentos de abundancia con Dios o los momentos de tormentos en el lago de azufre o en el infierno, como muchos le llaman y como llama la Biblia. Y es impresionante porque Jesús le enseñó a todos los que estaban allí que la mayor importancia en esta vida es heredar la vida eterna. O sea, hoy yo vengo a impulsarte como evangelista, como ministro de Dios, como puente y facilitador de su mensaje, que no te debe de importar mucho de cómo te vistes o cómo te manejas en la vida. Lo más importante es que la vida eterna yo me sienta salvo por su gracia. No hay algo más infernal que vivir la vida sonriendo, pero aún sabiendo que tú sabes dentro de ti que no te sientes salvos por su gracia. Entonces hoy yo quiero que tú entiendas de manera extraordinaria que Dios, más que hacerte sonreír, anhela que tú vivas en la abundancia de su felicidad. Una sonrisa no significa hoy en día, no significa una sonrisa felicidad, porque hay mucha gente que se ríe pero realmente no está feliz en plenitud, porque su felicidad la han atado a cosas materiales. Por eso usted ve que el que busca este mundo tiene una felicidad efímera, una felicidad pasajera que lamentablemente te hace sonreír en la boca, pero dentro de tu corazón vives en depresión, vives en angustia, en ansiedad. Y hoy viene de parte de Dios a decirte de que lo importante no es realmente lo que yo pueda hacer para que me conozcan en la tierra, sino cuán estoy cimentado en Dios para que mi vida esté salva por su gracia.
Entonces, es impresionante que entre la multitud en esa historia dice que se encontraba un intérprete de la ley, un escriba, un religioso, que era una persona que se dedicaba al estudio profundo de la ley y conocían todos los mandamientos que había delegado Dios a través de Moisés. Ahora bien, ¿qué es un escriba? Porque hay mucha gente que pregunta, ¿qué es un escriba? Un escriba es un doctor de la ley, en otras maneras, una persona que conocía muy bien la ley de Jehová a través de la persona de Moisés, que Dios le delegó esos 10 mandamientos en el antiguo pacto. Y es increíble porque el doctor de la ley le hizo una pregunta a Jesús, al maestro, al rabí, probándole delante de la gente y tratando de desafiarle, y le hizo una pregunta sarcástica. Y mira la pregunta del religioso ante Jesús, una pregunta muy sarcástica. Le dice: oye maestro, ¿y haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Ojo, la pregunta no fue ¿qué tengo que tener en mi corazón para una vida eterna? No, él dijo, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Por qué? Porque el religioso está más enfocado en las obras que en la fe. Dios mío. Entonces hay gente que se creen que porque ayuden al pobre o ayuden a aquel ministerio o ayuden a la iglesia o hago las cosas bien. Mire mi hermano, el cielo no está lleno de buenos ofrendantes. El cielo no está lleno de buenas intenciones. El cielo se va a llenar de gente dispuesta, con un corazón no hipócrita, sino con un corazón sensible y no lleno de piedad, ni tampoco creyendo que tienen apariencia de piedad, sino realmente corazones que crean que Jesús es el Salvador y que es el único que merece gloria. Entonces le pregunta el religioso, ¿qué tengo que hacer? Porque los religiosos tenían la costumbre de que todo era por obra. Entonces me encanta porque cuán leal eran a su mito religioso, que sin embargo lo que ellos no sabían era que creyéndose que todo lo sabían, venían aquí y que a tratar de hacer una pregunta sarcástica a Jesús. Y lo que no sabían era que se sabían los 10 mandamientos, pero no ejecutaban el mandamiento más poderoso que Dios nos estableció en el nuevo pacto, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo y al Señor. Aleluya. Entonces me llama la atención porque el escriba quería meter a Jesús en su terreno de la ley, en el terreno de la religión, en el terreno de lo que maldice, de lo que castra. Sin embargo, quería hacerlo caer en vergüenza, y lo que no sabía Jesús era que lo iba a destruir en su propio terreno, lo iba a vencer a él. Y es impresionante porque Jesús le dice: ok, tú me haces esa pregunta a mí sarcástica, pues yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué está escrito en la ley? Y él le respondió: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe lo que Jesús le manifiesta? Haz esto y vivirás. En otras maneras, tú te sabes los 10 mandamientos, pero como no haces ninguno, estás muerto. Porque no es hacer los 10 mandamientos, es que si tú logras hacer este mandamiento de que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, vivirás. En otras maneras, todo aquel que vive enjuiciando respira, pero no vive. Pero todo aquel que se atreva a amar como Cristo amó, este ciertamente vive. Gloria al Espíritu de Dios. Entonces, me llama la atención porque Jesús le estás diciendo, en otras maneras, estás caminando sin vida. Ahora mismo conoces los 10 mandamientos de Moisés, pero no conoces el más prioritario: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo aquel, y ojo a esto porque es poderoso, todo aquel que no ame a su prójimo, esto suena duro, pero es una realidad. Todo aquel que no ame a su prójimo está caminando sin vida y sin propósito. Siento a Dios. Todo aquel que camine sin amar a este prójimo camina sin propósito y sin vida. No lo digo yo, lo dice Cristo. Entonces Jesús nos está diciendo a este doctor de la ley, religioso, castrante,
Y por ahí le dicen los clavopasados. Y de la única forma que pueden estar bien con Dios es cuando podamos estar bien con nuestro prójimo. Hay gente que se visten tanto de piedad que dicen estar bien con Dios, pero no se llevan con su vecino, no se llevan con su hermano en la iglesia. Eso es apariencia de creer que somos espirituales y realmente nos estamos descalificando en lo sencillo. Y no es que yo no crea que tú no hables con Dios, es que tu comunicación con Dios no es saludable cuando tú no amas a tu hermano. Por eso la Biblia dice que si tienes algo en contra de tu hermano, antes de ofrendar, pide perdón, porque esa ofrenda no es grata ante Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le importa tu dinero, a Dios le importa la intención de tu corazón. El día que tú entiendas que si yo tengo buena relación con mi hermano, puedo decir y vociferar que tengo entonces una buena comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque si no amo a mi prójimo, quien he visto, gloria al Espíritu de Dios, quien he visto, ¿cómo puedo decir que amo a Dios que nunca he visto? Entonces, de la única forma que puedes llegar a amar a Dios es amando primero a tu prójimo. Una relación íntima con tu Creador produce amor por su creación. Y voy a decir algo que te puede a lo mejor ofender. ¿Cómo dices que amas a Dios y su creación es tu hermano y no lo amas? O sea, si no amas su creación, tampoco vas a amar el fabricante. Dios mío, voy a volver a repetirlo. Si yo no sé amar el material, no voy a amar tampoco al fabricante. ¿Por qué? Porque honro a uno y desecho al otro, o desecho al otro y honro a otro. Y la fuente de agua no puede dar agua dulce y agua amarga. Tenemos que definirnos, y es entender de que el Dios del cielo no es como nosotros. Por eso voy a hablar con la gente a lo mejor delicada, a lo mejor destruida, gente a lo mejor enferma aún en el nivel espiritual, que dicen: no vuelvo a una iglesia, me hirieron, me traspasaron el corazón. Pero ¿cuántas veces tú le has traspasado el corazón a Dios? Te perdona 1, 2, 3 veces y Dios con todo y eso te levanta. A veces tenemos que levantarnos de esa niñería y entender de que a veces nosotros ponemos la mirada en que la iglesia me falló, el pastor me falló, pero ¿cuántas veces yo y tú le has fallado a Dios? Entonces Dios está buscando gente madura, gente que crea que si yo le fallo a Dios y Él me perdona, ¿por qué entonces yo no puedo perdonar a aquel pastor que me hirió, a aquel líder que me hirió, a aquel hombre o mujer que me hirió? Tenemos que volver a amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, en esa segunda parte de esta historia es increíble porque vuelve el escriba y le hace otra pregunta sarcástica. Mire qué pregunta más, yo le llamaría una pregunta ridícula. Le dice: ¿y quién es mi prójimo? Mira, la primera fue: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Número 1, o para heredar el reino. Y número 2, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Esta pregunta la hace porque la ley te enseña que todos los que no eran judíos no eran pueblo de Dios. Por ende, los únicos que para ellos eran prójimo eran los judíos. Sin embargo, si no eras judío, pues entonces no era su prójimo. Se lo voy a hablar en Arroyo Habichuela, en Puerto Rico, ahora en la cual estamos viviendo en el 2021. En otra manera, si tú no eres pentecostal como yo, si tú no eres reino como yo, si tú no usas gabán como yo, si no usas tenis como yo, si no predicas como yo, si no cantas como yo, entonces tú no eres mi prójimo. Y hoy en día la religión divide, pero la relación une. No importa si te pintas el pelo, si usas falda, si no te afeitas, si te afeitas. Lo importante es que todo el mundo tiene un mismo creador y cada cual tiene una asignación diferente, pero a la postre todos vamos a glorificar la asignación del Padre porque es de Él. Y este tejemeneje de la gente tirándose de unos para otros se tiene que acabar, porque nuestra asignación es que su amor rescate la gente. Pero ¿cuál es el problema? La religión en nosotros nos ha disparado una discordia, pero Dios vino hoy de nuevo a decirte: necesitamos volver a establecer el amor verdadero, que no mira falta, sino que mira la unión en Cristo. Entonces, llama la atención esto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, si no era pueblo judío, no era de Dios. Entonces, el pecador de otra nación que no fuera la suya era un enemigo. Entonces, hoy en día hacen lo mismo. Si no eres de mi concilio, no te puedo invitar. No, es que él es liberal. No, es que él es muy rajatabla. Mire, mi gente, si algo Dios está haciendo en este tiempo
es volver a unir, no importando las diferencias en nuestros pensamientos, es unirnos en el espíritu, es entender que a lo mejor nuestras diferencias teológicas o a lo mejor nuestras revelaciones o de la manera que yo veo una cosa y tú ves otra no nos debe de alejar de la asignación de Dios, más bien tienen que complementar. Donde yo no soy bueno, tú eres bueno, donde yo no soy bueno, tú eres bueno, donde yo no puedo encajar, tú encajas. Es entender que todos estamos aquí para volver al rescate de las almas. ¿Cómo? A través del amor que rescata. Entonces, para ellos el prójimo era solamente aquel que se pareciera a él. Entonces, Jesús no solo predicaba, sino que también enseñaba, y aunque él dijo esta parábola para él, en realidad es para este tiempo. Entonces, en esta parábola en particular hay 6 personajes que Dios menciona. 6. No 1, no 2, hay 6 personajes. Y se los voy a desglosar uno a uno porque les dije que no tengo prisa. El primer personaje que Dios establece en esta parábola del buen samaritano, aparece un hombre. Que ese hombre pareciera ser que eres tú o soy yo, o pareciera ser que es el loco de la calle, o la loca que se fue a lo loco, o los delincuentes, o los que nadie quiere, o los que nadie da un peso por ellos. Ese es el hombre casi muerto. Ese hombre casi muerto que no tiene propósito, que para mí es un drogadicto, para mí es una prostituta, para mí es homosexual, para mí es una lesbiana, para mí es un ateo, un demoníaco, un santero. Son esa gente que la gente dice, eso está casi muerto. Entonces hay un personaje que le llama casi muerto, que para esta generación representa la generación herida por Satanás, pero también por la religión. Porque hay un 50% que castra a la gente, que es Satanás. Su ataque constante en contra del inconverso. Pero también hay un 50% que es atacada por la maldita religión que castra y separa. Entonces, el hombre casi muerto representa una generación que está herida por Satanás y por la religión, que necesita a alguien que le ayude y que le restaure, y nosotros agarrándonos por los rabos. ¿Quién predica mejor? ¿Quién tiene más revelación? ¿Quién llena más eventos? Miren, mi hermano, yo fui libre hace rato de eso. Antes yo miraba, claro que miraba. El que diga que no, que yo le digo mentiroso en la cara. Cuando yo empecé en el ministerio, claro que yo quería que las campañas se llenaran por números. Ahora yo quiero que se llenen por las almas. Digo, Señor, mientras más se llenen, más almas se sanan. Pero al principio del ministerio decía, Señor, quiero la foto, déjame ver cómo se llena. Ya eso se acabó, se tuvo que morir en mí, porque todo el mundo no sabe todo. Al principio yo tuve que aprender a entender que esto no es por mí, esto no es por Iglesia en la Calle, esto no es por Brian Caro, esto es por él. Ahora yo no quiero que los eventos se llenen para tirar fotos, yo quiero que se llenen porque mientras más se llenan, más vidas vienen con necesidad, más almas se salvan y venimos en contra de todas las tinieblas que quieren arrebatarnos la juventud. Yo vengo como empresario de Dios, como hombre de Dios, como pastor de Dios, como hijo de Dios, como Dios me quiera ver y como me ve, así quiero funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos que habilitar todas las cosas en el nombre de Jesús. Entonces, esa generación de casi muerta es una generación que busca ayuda y necesita a quien le ayude. Ahora la pregunta es, ¿estarás tú dispuesto a ayudar? Porque la segunda personaje que aparece en esta historia de la parábola del buen samaritano son unos ladrones. Entonces los ladrones representan en el nivel espiritual a Satanás y a sus demonios, que vinieron a matar, a robar y a destruir. Ese es el padre de la mentira. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Ay, aleluya. No es tener vida en Dios, es tener vida en abundancia, porque hay gente que tiene vida pero no tiene para repartir porque no tiene de sobra. Entonces, la vida que Dios te quiere, siento a Dios, la vida que Dios te quiere regalar es una vida en plenitud y en abundancia. Por eso la Biblia dice que mi copa está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios no solamente te quiere dar vida, sino que quiere hacer brotar en ti, que se desborde de tu copa. ¿Para qué? Para que te sobre tanta abundancia que no te quejes cuando Dios te dice que da. Porque a veces Dios anhela que tú des de lo que te cuesta, pero te encanta solamente dar de lo que
sobra. Y Dios es tan misericordioso que te hace sobrar abundancia de gracia para que después no digas que diste porque a lo mejor no tenías, no diste porque hasta te sobró. Y Dios está levantando esta generación con mucha sobra de gloria, mucha reabundante de manifestación para no quejarnos de que no tenemos. Es que Dios te quiere dar vida y vida en abundancia. Ese es el Dios que yo predico, el Dios de la abundancia. Y esto no tiene que ver con dinero, esto tiene que ver con asignación, con poder, con autoridad, con no enfermarnos. Eso es abundancia. Pero la gente quiere todo simplificar de que Dios está conmigo porque tengo dinero. Mire, mi gente, yo he visto gente con dinero que son los más infelices de la vida. Y he visto gente que tiene a Cristo y no tiene dinero, pero tiene provisión. Ese es el Dios que yo predico. Entonces, vemos el primer personaje, un hombre muerto. Es la generación que no tiene a Dios. La generación de ladrones, que son aquellos que están muchas veces fuera del altar y otros en el altar, porque debe de levantar, destruyen. Pero dice la Biblia que los ladrones hicieron 3 cosas. Dice que lo despojaron, siento a Dios. Cuando hablamos de despojar, dice el significado que es quitarle algo a una persona con violencia, o sea, no piden permiso. Dios mío, cuando te despojan de algo no te piden permiso, y el enemigo no pide permiso para destruir a los hijos que a lo mejor se apartaron. No piden permiso y están despojando, están quitando con violencia. Quitar lo completo, lo que adorna, lo que enriquece a una persona. En otras maneras, cuando yo te despojo, te hago desnudo. Lo primero que el diablo siempre quiere hacer con aquellos que logra engañar es desnudarnos, y eso me habla de identidad. Por eso usted ve que ya no te llaman Pepe, ya no te llaman Fabiola, ya no te llaman Verónica, ya no te llaman Luis. Ahora te dicen el loco, el borrachón, el tecato, el loquito de la esquina. Y Dios te dice: no permitas que te despojen la identidad, porque cuando estés apartado, Dios te llama como hijo. Por eso me encanta cuando Pedro le falló. Nunca, cuando Cristo lo volvió a reconstruir, nunca le dijo: Pedrito, el que me falla, Pedrito, el loco, el pecador. No, le dijo: hijo, ¿qué tienes que te haga, que haga por ti? Dime, ¿has comido algo? ¿No has comido? Ven que yo te doy comida. Porque el padre ama por encima de los defectos de los hijos. Dice que lo despojaron, dice que lo hirieron. Ojo, son 3 cosas que hicieron los ladrones. Lo despojaron, pero también lo hirieron. Entonces, herir es producir daño a una persona que le cause dolor. Así está el enemigo hoy, destruyendo a mi gente, causándole dolor, causándole daño. Número 3, dice que lo dejaron casi muerto. O sea, con pocas probabilidades de vivir. Y hoy vengo a hablar con gente que tiene pocas probabilidades de vivir, tanto en el nivel físico como en el nivel espiritual. A lo mejor te desahuciaron, pero no es casualidad que tú estés viendo este video, porque ese cáncer no te va a matar. Ese diagnóstico médico no viene a quitarte la vida, sino viene para que tú mires tu realidad, pero vivas en tu verdad. Y es que tu realidad es que dicen que no te queda mucho tiempo de vida, pero la verdad es que Cristo no es que te va a sanar, es que ya Él te sanó. La Biblia dice que por sus llagas yo fui curado. Por ende, yo profetizo y declaro que el momento difícil no es un proceso solamente difícil, sino una oportunidad del Padre. ¿Para qué? Para visitarte otra vez y dejarte saber de que esa enfermedad, esa situación difícil no es para matarte, sino es para poder ver a Dios de manera extraordinaria. Lo tercero, y aquí vamos entrando en calor, ya vimos un hombre casi muerto, unos ladrones, pero ahora es que me llama la atención, porque ahora viene un sacerdote. Alaba. Un sacerdote que tipifica en este tiempo un líder religioso, un pastor, o hasta un padre espiritual, un mentor, un evangelista. Tú lo puedes poner como te dé la gana, pero en ese tiempo era un sacerdote. Dice que tenía el sacerdote en ese tiempo 2 responsabilidades: llevar a cabo ritos religiosos. Número 2, la comunicación con la deidad, o sea, con Dios. Representaba el pueblo en ese tiempo delante de Dios. Y dice la Biblia, no lo digo yo, que cuando vio al hombre en el piso tirado, casi muerto, que es la generación que el diablo los tiene atado, bebiendo, fumando, fornicando, a lo mejor en el vicio de la droga, en el vicio de la prostitución, de la laxivia, de la lujuria, estaba en el piso. Y sin embargo, si venimos a ver, el sacerdote es el representante de Dios en la tierra. Y la Biblia dice que pasó de largo
Y en griego, pasó de largo significa antimparquem. Antimparquén, que significa se fue por el lado opuesto. ¿Y sabes cuál es lo más que me interesa recalcar aquí? Que la gente que se supone que represente a Dios, cuando ve la necesidad, debe de enfrentarse a ella para restaurarla, la ve y se va por el lado opuesto. ¿Por qué? Porque a veces somos más fiel a la iglesia, somos más fiel al culto, somos más fiel a la celebración, al congreso, pero cuando veo la necesidad me voy por el lugar opuesto, porque claro, se me hace más fácil llegar al culto para que me profeticen que yo ir al indigente y decirle, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús es el libre. Y hoy yo vengo a desatar una unción poderosa de evangelismo como nunca antes. No podemos ser como ese sacerdote que pasó de largo, pasó por el lado opuesto. Si tú estás viendo la necesidad, Dios te está llamando con urgencia que puedas suplir. ¿Por qué? Porque tú eres la respuesta de Dios en la tierra. Si tú eres la única respuesta de Dios en la tierra, ¿por qué te vas por el lugar opuesto? Si algo yo tengo en contra de los ministradores de este tiempo es que no quieren salir a la calle, no quieren ministrar a la calle, no quieren ministrar al indigente, y me da un vivo celo de parte de Dios, porque cuando yo veo a Cristo no lo vi encerrado en cuatro paredes, yo lo vi ministrando en la calle, diciéndole a la prostituta, levántate, diciéndole al leproso, yo no te sano, primero te abrazo y después te sano, porque Dios nunca le tuvo asco a la gente. El problema es que la apatía ha venido sobre la iglesia, pero Dios está levantando una iglesia radical, una iglesia productiva, una iglesia amorosa, una iglesia que su amor rescata, porque no es su amor, es el amor de Cristo en ellos. Por eso yo declaro y profetizo que la verdadera iglesia no se va por el lugar opuesto, sino que cuando ve al indigente, cuando ve a la prostituta, prefiere hacer el culto fuera de la iglesia que llegar a la iglesia temprano. Mire, yo como pastor le perdono a usted una impuntualidad, pero que tú me digas a mí fue que paré porque había una prostituta en el camino, paré porque había un indigente en el camino. Pero qué triste saber que muchas veces eres fiel al concilio, eres fiel a la iglesia, pero eres infiel a la asignación que Dios te dio. Yo sé que nadie va a decir amén, pero lo tenía que decir y lo dije. A veces somos más religiosos que cristianos, somos más religiosos que hijos, porque estamos más pendientes al rito religioso de llegar temprano o de llegar, no puedo faltar el servicio sabiendo que había una necesidad ahí. Yo le aseguro a usted que si usted le dice, pastor, llegué tarde hoy, no es que siempre, claro está, no es la excusa de siempre estar afuera, pero si tú le dices, pastor, llegué hoy tarde porque me encontré un amigo que necesitaba de mí, amén. Pero dice que había un cuarto personaje y era un levita. Siento a Dios aquí. Espíritu de Dios, haz algo esta noche. Dice que había un levita, y levita representa a los adoradores y a los servidores de ese tiempo. Pero me di cuenta que Dios nos llamó adoradores, que representan no solamente los que adoran y los que cantan, sino que somos todos nosotros, porque tales adoradores Dios busca. Y dice que eran oficiales encargados del culto, cuidaban del santuario, ayudaban al sacerdote y eran servidores. Entonces ninguno de los dos se detuvieron por miedo a contaminarse, porque la ley que decía era que si el líder tocaba algo que estaba casi muerto, se contaminaba, era inmundo y tenía que estar 7 días fuera de su servicio y tenía que irse a la purificación. Ay, esto se pone bueno. Voy a volver a repetirlo porque voy a desmenuzar esto. Si un sacerdote o un levita en ese tiempo tocaba algo casi muerto, era inmundo, se contaminaba, no podía tener su oficio por 7 días y se tenía que ir a la purificación. En otras maneras, arroyo habichuela. Hay gente que prefieren, Dios mío, que no le roben la parte, que no le quiten la parte, que no le quiten la posición, porque supuestamente se están contaminando con el sucio, con la indigente, con el indigente, con la prostituta, con el loco. Dios mío, ignoran que la necesidad de alguien, siento a Dios aquí, la necesidad de alguien, prefieren muchas veces, ojo a esto porque es poderoso, prefieren muchas veces no perder su posición en el altar, pero pierden la posición de hijo. No, es que, ¿sabe? No me puedo ensuciar. Ser bueno con alguien en el sentido legal no es lo mismo que amar a su prójimo, porque hay gente que quiere ser tan bueno que quiere ser más bueno que Dios.
Pero dice la Biblia que había un quinto personaje que no estaba en el parámetro de los religiosos, pero estaba en la asignación del Padre. Siento la gloria de Dios aquí. No paró el levita, no paró el sacerdote, los ladrones lo destruyeron, lo dejaron casi muerto y apareció el que nadie quería. El samaritano, el excluido, el que no era religioso, el que supuestamente no era pueblo de Dios. Aleluyita. Como yo hago siempre, mira. Apareció el tipo que no usa gabán, el tipo que no tiene favores con los concilios, el tipo que no es ungido por los hombres. Siento la gloria de Dios. El radical, el que usa pantalones rotos, el que a lo mejor predica con tatuaje, el que a lo mejor no tiene mucho léxico, pero tiene poder. Ese es el samaritano, el que nadie quiere, pero Dios anhela que predique. Dios mío. Representa el samaritano en ese tiempo el propósito de un verdadero cristiano, que más que le importe las aprobaciones y los aplausos de la gente, le importe más la asignación de Dios en la tierra. Un samaritano en ese tiempo era despreciado por los judíos. Para ellos los samaritanos era lo más bajo. Dice que cuando lo vio, lo más bajo, lo más sucio, lo que nadie quería, dice que cuando lo vio fue movido a misericordia. Alaba. Se supone que el fariseo, escriba, sacerdote y levita, que conocían la ley de Moisés, se supone que sabían que Yeshua, Jehová, Elohim, ama a la gente. Pero sin embargo, ellos solamente miraban y prejuiciaban a la gente sin conocer el corazón. Y dice la Biblia que el descalificado, el loquito, el radical, el predicador que no es de concilio, ni tiene mucha teología, pero tiene poder y tiene misericordia. En griego, misericordia significa movido con compasión desde la profundidad de sus entrañas. Pero ¿sabes qué es lo más poderoso de esto? Que el samaritano no solamente utilizó el motor del evangelio, que el motor del evangelio es la compasión por el necesitado. Mire, Cristo no tenía otra cosa más fuerte que la compasión, porque Dios se movía con compasión, no con pena, con compasión. Y utilizó dos cosas. Dice que el samaritano sacó aceite. Aleluya. Sacó aceite, Dios mío. Usado como medicamento tanto de forma interna como externa, pero también en el antiguo pacto y aún en el nuevo pacto el aceite no solamente se utilizaba como medicamento, sino también como ungimiento. O sea, está diciendo: yo te sano y te pongo un llamado poderoso en Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces prefiero tenerlo 10 años ahí. No, que no cojas parte porque todavía tú no estás purificado. Y sin embargo Dios te está diciendo: yo te sano internamente, te sano externamente y te hago un llamado y te unjo delante de los hombres para que sepan que el que te llamó no fue el hombre, te llamó fue Dios. Y Dios está levantando una generación con urgencia que a lo mejor no lleva 8 meses, no lleva 10 años, no lleva 4 años, pero te aseguro que se levanta con un llamado poderoso de parte de Dios. Y el aceite no solamente se utiliza como sanidad, sino también como ungimiento. Pero también usaba ¿qué? Usó vino. Y el vino es usado como antiséptico. Lo trajo al mesón. Aleluya, esta parte es poderosa. Dice que cuando le dio aceite, le puso vino como antiséptico, porque le habían maltratado la vida, lo habían tirado al suelo y lo habían dejado casi muerto. La Biblia dice, no lo digo yo, que lo trajo el mesón, que es mesonero, que en griego es pandokeión, lugar donde... Ay, esto está poderoso. Pandokeión significa lugar donde todos son recibidos. Aleluya, esta parte está poderosa. Dios mío, el samaritano le dio vino, le dio aceite, lo trajo al mesón. Ojo, se supone que el mesón sea la iglesia y la iglesia es el pandokeión, donde todos son recibidos. Pero la maldita religión ha puesto en la puerta: quítate esto, quítate lo otro, no puedes entrar así no puedes entrar, si te pinta el pelo, si te pinta el pelo, si te hace esto, si te hace lo otro. Entonces ya nadie es recibido y Dios está buscando una iglesia que abra su mente y es una iglesia compasiva, que te recibo como estás, pero no te voy a dejar como estás, sino que te voy a cambiar. No yo, no el concilio, no el mensaje,
mensaje, sino el Cristo que está dentro del mensajero. Por eso es que Pandoqueión significa lugar donde todos son recibidos. Y el inconverso quiere una iglesia donde todos sean recibidos. Te amo como eres, pero Dios no te deja como estás. Pero hoy en problema le sacamos mire, hoy sacamos la lista. Espérate, déjame sacarle la lista. Aquí, espérate. Todo esto primero, todo esto. La lista. Se acabó la lista. La lista hecha por hombres. La lista hecha por hombre. Dios te ama como eres, pero nunca te dejará como estás. Y Dios está buscando un Pandoqueión. Que Pandoqueión es el lugar donde todos son recibidos. Te recibo como eres, pero no te dejaré como estás. Pero no le pongamos instrucciones a la gente empezando a venir. Déjalos que el Espíritu Santo los transforme. Y dice la Biblia también que por último, porque ya me voy, dice que había un mesonero que tenía un mesón, que representa nuestro verdadero propósito en la tierra como iglesia. El mesón se utiliza para recibir a las personas para que descansen, para sanarlas, para hospedarlas, para alimentarlas. La gente sabe que la iglesia no salva, pero la gente sabe dentro de sí que la iglesia alimenta. Iglesia, nosotros hicimos para descansar la gente, para sanarlas, para hospedarla y para alimentarla. El buen samaritano representa el verdadero cristiano. El mesonero representa el buen pastor y mentor y padre espiritual. El mesón representa la verdadera iglesia. Por eso hoy estamos aquí. Queremos demostrarte que no todos somos iguales y que hay una iglesia que te quiere sanar. Dios mío. El amor que rescata. El amor del sacerdote no rescató. El amor de los levitas en ese tiempo no rescató. Sin embargo, el amor de los descalificados, del samaritano, del loquito, el que no tenía mucha Biblia, pero había conocido a Jesús, produjo compasión. Y dice que salvó al hombre que casi estaba muerto. Te hago una pregunta. ¿Realmente queremos sanar? ¿Realmente estamos aquí para hacer números? ¿O estamos aquí para ganar almas para Cristo? Esa es la pregunta. Entonces, el amor de Dios en nosotros debe de rescatar gente. No debe de hacer perder gente. He ministrado esto con todo mi corazón para que sepas que realmente el amor de Cristo, tú que me estás viendo, que a lo mejor te desilusionaste de las iglesias, sabes que algún día yo también me desilusioné, pero hoy como nunca amo la iglesia. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la iglesia no son gente perfecta, que tú tampoco lo eres y que todavía existe una iglesia que ama, que rescata, que levanta, que no aplaude tus fechorías, pero rescata tu lado oscuro y te hace brillar en Dios. Así que no hay excusa, porque tú has visto que los barberos te han hecho más recortes y no te has dejado de recortar. ¿Qué has hecho? Has ido a otros barberos. Si alguna iglesia te falló, si algún líder te falló, no es excusa para no volver a sus atrios. Necesitas un mesón. El samaritano entendió, dijo, ok, yo te rescaté en la calle, pero no te puedes quedar ahí, métete para el mesón. Está bien que Dios te rescate con una iglesia en la calle, pero no te puedes quedar en la calle, porque la calle no te alimenta. La calle te entretiene y te fastidia la vida. Pero el mesón, el pandoqueión, donde todos son recibidos, necesita hospedarte, necesita darte un hábitat, necesita decirte que tienes que sanar. Así que la calle no deja nada, pero el mesón es rescatado de todo y se llama la iglesia. Por eso yo defiendo la iglesia y creo que, como todo, hay malos hospitales, hay malos conciertos, hay malos cines, hay malos carros. No hay tan buenas iglesias, claro, pero hay buenísimas iglesias en Cristo que aman, que perdonan y que rescatan al caído. Entonces no hay excusa, porque hay miles y miles y millones de iglesias a nivel mundial para decirte que te aman y que somos el mesón, somos el pandoqueión
que te quiere recibir como eres, pero no te va a dejar como estás. Si estás depresivo, angustiado, te invito, por favor, a que puedas volver a casa. Vuelve a casa. Es momento de volver a casa. Nada mejor que decir esta noche, esta tarde, esta mañana, cuando quiera que esté viendo el video. Es momento de volver a casa. Eres una hija perdida, un hijo perdido que tiene que volver a donde papá. Papá te ama demasiado porque su amor te rescata. Si ese eres tú, te pido por favor que levantes tus manos y te atrevas a decir: Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Libérame de todo mal. Acepto ser tu hijo o tu hija. Rescátame de la orfandad. Y te pido, mi Rey Jesús, que tú seas mi papá. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Por favor, por favor, por favor, nunca olvides que tú y yo somos la iglesia en la calle y que fuimos transformados para transformar.